Bienvenidos al segundo episodio de Ortodónticamente, donde hablaremos de la mal llamada cadena de torque. Esa cadena que se está utilizando muchísimo en la actualidad, sobre todo en ortodoncias diseñadas para brackets de autoligado, ya sea pasivo, activo o interactivo, donde se pasa la cadena por incisal de los brackets anteriores, ya sea superiores o inferiores, en búsqueda de disminuir la proinclinación de los incisivos. ¿Ustedes la conocen? Mi nombre es Sheila Ciso y junto a Jonathan Hernández Paz y Angélica desentrañaremos los misterios profundos de esta cadena. Bienvenidos. Bienvenidos a Ortodónticamente. Siento que en este podcast vamos a romper varios corazones y varias ilusiones. ¿Por qué? Por la cadena de torque. Mira, de entrada a mí no me encanta que se le denomine cadena de torque como tal. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces estamos haciendo inclinaciones incontroladas y no realmente pensando cómo queremos dar ese torque. O sea, como que solo queremos retroclinar. ¿Y qué es el torque entonces? O sea, primero tendríamos que definir qué es el torque. O sea, ¿qué llamamos torque? ¿Qué es ese movimiento que tú llamas que no es controlado o que no estamos obteniendo con nuestra cadena? Llamada cadena de torque. Que no es cadena de torque, es cadena de estorino. Súper interesante las aportaciones. Saludos a todos aquí en Ortodónticamente. Y sí, vamos a tratar de dilucidar qué sucede con esa llamada cadena de torque, que si bien está generando un torque diferente en el diente, tiene razón Angélica, o sea, lo que está haciendo es una inclinación incontrolada. Como bien dijeron, la cadena, según hemos indagado, es una cadena que empezó a utilizar la doctora Estorino. ¿En qué año? 2006. 2006. Aunque mucha gente piensa que viene de algunas otras técnicas o de alguna, no sé, alguna técnica nueva o filosofía. Pero sin embargo, ahorita que platicábamos nosotros sobre esa cadena, aunque bien puede hacer un cambio en la angulación de los dientes, yo desde la biomecánica, yo siempre les trataba de explicar que depende del objetivo que estés buscando con esa cadena. Exacto. Esa cadena, al estar pasando por debajo de los brackets que se coloca, está muy alejada de lo que es el centro de resistencia o de rotación del diente. Y cuando uno la coloca, obviamente que va a buscar llevar esos incisivos o inclinar la corona hacia atrás. Que eso es lo que la gente, que es lo que se supone que la gente está buscando. Que es lo que la gente piensa. Pero ahorita que tú dices, una retroinclinación, para poder retroinclinar un diente lo que necesitas es espacio. Es decir, cuando ya la estás utilizando en una arcada que ya está cerrada, ahí es donde creo que dice Angie que vamos a romper corazones, pero ahí ya no estás generando una retroinclinación de esa corona. O sea, no es para eso, porque en ese momento ya no tienes hacia dónde se vayan. Es decir, sí va a haber una transmisión de la fuerza, pero lo que se va a mover van a ser las raíces hacia adelante. Ahí sí sería una cadena de torque en el buen sentido de lo que es un torque, ¿no? Exacto. Sí, entonces, si es lo que quieres hacer, adelante, pero es un torque incontrolado, definitivamente. Exacto, y también ahí creo que es donde se empieza a poner como un poco peligroso, porque si bien estuvimos por aquí investigando un poco de dónde venía la cadena de torque y encontramos que esa parte de nombrar la cadena de Estorino es de 2006, o sea, ya hace más de 15 años, con los nuevos protocolos de brackets de autoligado, siento que en los últimos 2-3 años quizá se ha popularizado mucho más su uso. Pero yo veo que la ponen a veces de manera indiscriminada, creyendo que, exacto, o sea, que siempre vas a poder llevar esas coronas hacia atrás, incluso si no tienes espacio, ya sea entre un interdental o incluso si tu sobremordida ya no te da para eso. Entonces yo creo que esa parte es la que conviene aclarar, porque de pronto vemos publicaciones y publicaciones en donde las ponen en muchísimos casos que tal vez tendrían otras oportunidades biomecánicas para resolverse. Sí, totalmente. Y en esa parte de el uso de esta cadena también está quedando un poco fuera el hecho de con qué aleación y en qué arco lo estamos colocando. Porque de repente casi nadie hoy en día utiliza arcos de acero o cierran espacios en arcos flexibles o colocan esta cadena en arcos flexibles donde
perdemos completamente el control de todo lo que se está haciendo. Es una cadena que fue diseñada para ser colocada en arcos de acero específicamente. Claro, ya de entrada no tenías control de todos modos con ella. Entonces, el decir perdemos control, pues ya de todo el mundo tenías control tú. Era una inclinación incontrolada, o sea, ya de inicio. Exacto, yo creo que sí debemos ir valorando varias cosas. 1, la necesidad de espacio. 2, la aleación en la que la tienes que colocar. 3, cómo la estás colocando, porque yo a veces veo que la ponen de canino a canino y entonces lo que pasa es que su canino se rota y ya tienes otro efecto secundario. O sea, ya tienes 2 efectos que quieres mejorar y al contrario, o sea, cada vez se te está complicando más ese paciente. Estás haciendo una bolita de nieve porque no sabes cómo deberías colocar esa cadena. O el efecto que te está generando la cadena en sí. Claro, sí. Yo decía, yo no es una cadena que yo utilice de manera común. Creo que de hecho nunca la he utilizado. O sea, entonces, pero sí trato de entender biomecánicamente qué cosa favorable me pudiera traer. Obviamente no he encontrado ninguna. Pero por mis mecánicas. Por tus mecánicas, claro, gracias por venir a esto. Claro, o sea, pero yo entiendo que quien está haciendo un trabajo con autoligado, donde no tienes extracciones, donde estás haciendo eso, o sea, toda tu mecánica está tratando de proinclinar tus dientes. Entonces, quizás digo, porque yo no soy experto en esas técnicas, pero quizás estás tratando de contener esa excesiva inclinación. El problema de eso es que tú pones una cadena y la cadena va a seguir actuando sobre las raíces. Entonces, tú puedes irte de paso porque no tienes un límite. Es decir, tú vas a poner la cadena y se van a retroinclinar, no la corona, perdón, se va a ir moviendo las raíces hacia vestibular y eso te va a dar un efecto de más verticalización y quizás estés pensando, si hay un torque, pues sí cambió el torque del diente, pero en base a que estás verticalizando. Y cuando lo estás haciendo para la zona anterior, muchas veces esa inclinación puede traerte un problema. ¿Cuál sería el primer problema que yo vería? Uno, que tu raíz se vaya contra la cortical vestibular. Por supuesto, el primero. Ese sería el primer problema. El segundo, desde el punto de vista oclusal, cuando tú tienes un diente que está excesivamente verticalizado, ya no sirve para la función de una guía anterior o las desoclusiones. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una plataforma en la parte palatina de los dientes que tiene que tener un ángulo claro que te permite esa desoclusión. Cuando tú ya la volviste vertical, ahora estás haciendo una desoclusión abrupta que no está funcionando o por lo menos y que no puede ser mantenida en el tiempo. No va a ser mantenida en el tiempo. Lo que se logre posiblemente posterior al quitar la ortodoncia, pues ya. Mira, pudiera ser que no. O sea, yo no pensaría tanto en la estabilidad. Lo que sí pensaría es en el efecto que puede tener a nivel del incisivo. Si tú le cambiaste eso y estás dándole ahora una fuerza que no va adecuada oclusalmente, seguramente vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque uno está pegado ya ahora contra la cortical. Y segunda, estás teniendo un paciente que está pegando contra ese diente también. Entonces pudiera estar causando un frinitus, pudiera estar causando un daño a la raíz. No lo sé, ¿no? Entonces por eso yo creo que es una herramienta que hay que utilizar con mucha cautela y hay que poderla supervisar. Porque imagínate que tú dejas al paciente y de repente se te pierde 3-4 meses. Que eso sucede con cualquier auxiliar de torque. O sea, no nomás esto. Sí. O sea, tú pones un auxiliar de torque con un resorte o algo así y lo dejas y eso va a seguir actuando. ¿Por qué? Porque no tienes limitante. Y hemos visto... aquí posiblemente el hecho de que la cadena vaya perdiendo la fuerza quizás no sea tan activo en el tiempo como lo puede ser un resorte de torque, que ese se mantiene activo durante muchísimo tiempo. Pero igual el efecto continúa a largo plazo. Claro. Con menor intensidad, pero va a continuar. Así es. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene falta de control. Pero, pues, la gente va a seguirlo utilizando, estoy seguro. O sea, y para seguirlo... yo no sé qué protocolos haya para su manejo ni nada de eso. Les digo, no es una cadena que yo utilice y no le veo gran ventaja en mis tratamientos, en mis mecánicas. Yo prefiero poner un torque controlado con el arco y hacerlo yo mismo. Pero entiendo que eso puede funcionarle a algunas personas. Porque he visto casos que están bien manejados ahora, pero nomás que corrigieron un poquito el torque ahí, o sea, pero no sé qué tanto. Ahora necesitas un diente que esté proinclinado para que eso te sirva. O sea, si tú ya tienes un diente... ¿En qué caso se puede utilizar una cadena así que realmente valga la pena? Si tienes un diente que está en una buena angulación, en primera no necesitas darle un torque negativo. Si no te está dando
la sobremordida correcta quiere decir que tu diagnóstico ya iba erróneo. O sea, porque si lo estás compensando en base de torquear la corona hacia palatino... Con un diente que ya anda en una inclinación adecuada. Exacto. Ya. Claro. O sea, tú puedes tener un rango de a lo mejor 5 grados hacia palatino, 5 grados hacia adelante, sin que realmente te cause un problema mayor a nivel oclusal. Pero cuando ya estás buscando más, ahí sí vas a tener un problema y la mayor parte de las veces va a ser la raíz que se va para allá. Y les decía otro efecto, cuando tú tienes un torque de la corona hacia negativo, que obviamente se va para atrás porque no tienes espacio. O sea, hay que entender que si tienes espacio, hiciste stripping, se va a retroinclinar la corona. Pero cuando no tienes espacio, vas a mandar esa fuerza hacia torquear las raíces. Claro. Exacto. Y cuando se torquean las raíces hacia vestibular, también se van a ir hacia distal. O sea, porque es un efecto, el efecto de rueda de carreta. Entonces vas a tener ahora un diente que va a tener una sobreangulación, quizás a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces hay que entender la acción-reacción que vas a tener. Si es lo que tú quieres en ese caso, pudiera ser. Pero lo importante es tener en mente qué es lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Biomecánicamente, exacto. Porque no en todos casos, pues como lo estábamos diciendo, no es una cadena o una herramienta que sea mala, evidentemente. Pero en qué casos entonces pudiésemos o qué consideraciones deberíamos de tener a la hora de utilizar esta cadena, porque si se está utilizando, si ya tienes desde el 2006 que existe la técnica, y hoy en día se está utilizando más, pues la idea es mencionar en qué casos nos pudiese funcionar. Exacto, nuevamente la idea no es satanizar una biomecánica porque claro que tiene sus ventajas, teniendo cuidado pensando en lo que va a ocurrir, tanto el efecto que quieres como el efecto indeseado que podrías llegar a tener, pues por supuesto que se puede utilizar, pero a mí se me hace muy interesante que lo puntualicemos porque creo que muchas veces las ponen sin pensar, por ejemplo, en el efecto en la raíz. Uh-huh. Y es más, o sea, todavía dicen, ¿sabes qué? Todavía no está suficiente, o sea, quiero retroinclinar un poquito más. Bueno, pues voy a poner la cadena más corta o voy a quitar eslabones y pues ya lo que estás moviendo ya son idealmente, raíces. ¿de cuántos eslabones y de dónde a dónde estamos hablando de que se va a sujetar la cadena o cuál es la forma correcta de utilizarlo? Pues hay modificaciones de la técnica. La que encontramos de la doctora Storino de 2006 dice que la puedes poner de canino a canino con 5 eslabones. ¿Esos 5 eslabones incluyen los eslabones de los caninos o únicamente son los del centro? Yo no, son los del centro, yo así. Sí, Sheila, ¿qué pregunta? Los del centro, yo, sí, son solamente los del centro. O puede ser de primer premolar a primer premolar, y son 7 eslabones más el eslabón que queda atorado. Porque es importante decirlo, porque si dices 5 a 5, cortas 5 eslabones, agarras uno del canino, agarras otro del otro canino, ya te quedaron 3, ¿no? Cada vez más complicado esto. Y ya ahí le pones todo el power a tu cadena. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, yo uso una técnica modificada en donde la empiezo a colocar desde el 6, o sea, el 6, los premolares, el canino y hasta por debajo del canino la paso. Ok. ¿Por qué? Para evitar justo que los caninos o los premolares se me vayan a girar. Digo, otra forma que se puede hacer también es ferulizando para evitar ese efecto secundario que puedes llegar a presentar. En caninos y en premolares, de rotación. Ajá, de rotación, exacto. Igual también siempre el eslabón, pues en las aletas mesiales. Exacto. O sea, son detallitos que de pronto parecieran muy triviales, pero a veces de verdad no los tenemos tan mecanizados y pues podemos tener ahí un efecto que no esperábamos. Ok, entonces hablamos de puntualizar y dijimos de que si la vamos a estar utilizando, una de las consideraciones que debemos de tener es cuántos eslabones y cuánta fuerza le andamos colocando a nuestras cadenas. Que el doctor nos va a decir que eso que depende de la cadena y el laboratorio y que eso es muy relativo y también tiene razón. Pero bueno, en el paper así se... Yo no sé bien establecido el protocolo, les digo, no es algo que yo utilice, pero la doctora Sheila, no sé si ella la utilice. Sí, la utilizo. Bueno. De hecho, Angélica, que habló de modificaciones, yo ferulizo de molar a canino y paso la cadena por el canino, o sea, sujetándome aletas mesiales de canino y por debajo nada más de los incisivos. No llevo la cadena hasta los molares ni premolares.
Entonces sí la he llegado a utilizar. ¿Y lo ferulizas también para evitar que se te... Sí, por supuesto, y porque se supone que tengo que tener un espacio anterior. O sea, yo estoy considerando claro. que yo tengo un diastema anterior o hice un stripping anterior para poder tener el Llevarlo efecto de hacia atrás, retroinclinar. Y si yo coloco una cadena de canino a canino y no sujeto esos caninos, pues dentro de los efectos es sí la rotación del canino, pero también la mesialización del mismo y el efecto, el pobre o mucho espacio que tuviese parte se va a perder Claro. con esa mesialización. Entonces la idea es contener a los caninos atrás para que mi espacio anterior se vea disminuido es por la retroinclinación más allá de una mesialización de los caninos. Bueno, ahí sí no lo sé, por cierto, porque no he visto el protocolo para eso. Pero lo que decía Angie sobre el tipo de cadena creo que sí es algo importante a considerar. Uno no puede pensar cuántos eslabones porque tienes cadenas abiertas, cadenas cerradas, cadenas muy, muy cerradas, etc. Entonces, primero tendrías que definir con cuál cadena hizo el protocolo la doctora de donde lo estás tomando, ¿no? La otra es qué marca utilizó, porque si hay una variación grande de repente entre marcas y marcas, ¿no? Y ahora sí que tras micrófonos platicábamos de la diferencia de las cadenas termoplásticas y las cadenas De primera y segunda generación. claro, Sí. o sea, entonces vas a tener diferentes variables que creo que no tendría que ver con la cantidad de eslabones, sino más bien cuánto es la fuerza que quieres poner. Yo sé que toda la gente lo ve y la gran mayoría de los Saquen su ortodoncistas dinamómetro. no tienen su dinamómetro. ¿Tienes Yo sí dinamómetro? tengo ¿Usas tu dinamómetro? Uso mi Muy bien. dinamómetro. Ok, Angélica. Claro, por supuesto. Sí lo tengo. Claro que sí. Así, el Mythbuster. Préstenme mi dinamómetro. Sáquenlo. Saquen el ¿Dónde está? dinamómetro. Ok. Claro, pero eso ayudaría mucho, que tú tengas una noción de cuánto quieres de fuerza y ya da lo mismo el tipo de cadena, la claro. cantidad de eslabones, ¿no? O sea, lo que estás midiendo es una fuerza y tú determinarás cuánto es la que requieres para el movimiento que tú estás buscando. Exacto. De hecho, incluso sería mejor porque pues ya con cualquier cadena que tengas puedes calcularlo. Es que justamente así debería ser. O sea, lo que deberías calcular es la fuerza y no la Exacto, cantidad no de de eslabones, eslabones, ¿no? sí. O sea, Otro de los puntos que creo que es importante a tomar en cuenta, pues, es lo de la aleación. Ya quedamos en que, en teoría, vamos a tener un mejor control si estamos manejando un acero que aleaciones flexibles. Pero también hablaban, o se habla de en cuál arco es el que se debería de colocar. Hablando aquí del efecto biomecánico que vamos a obtener más allá de lo que dice la técnica, ¿cuál es el efecto biomecánico que queremos obtener? Porque, según lo leído o lo que encontramos, tenemos que los arcos que se recomiendan, el diámetro que se recomienda es un 18 o un 16x22. ¿Qué efecto nos da ese arco? pero es un 16x22 o un 18 en un slot 18 o un slot 22. 22. Pues es que quieres todo el efecto de retroinclinación. O sea, realmente el alambre no te está dando control. Por lo menos Es no lo te está mismo dando un 18 que control un de 22. No es que sea lo mismo, pues son diferentes, pero en ese slot prácticamente no te está dando alguna diferencia en efecto. O sea, un 16x22 dentro de un slot 28 tiene demasiado juego. Es decir, ¿cuánto es lo que tú ganas de corrección de una sobremordida por el uso de esa cadena de Storino? Te lo pregunto a ti que la has usado. O sea, ¿cuánto te puede corregir tu sobremordida? ¿Poco? ¿Mucho? No sé. Fíjate, ese es un punto, porque quizá la mayoría no sabe cuánto estás corrigiendo, simplemente le estás poniendo. O sea, En inclinación. Uh-huh. digo, yo sí no lo sé porque yo no la utilizo, pero quien lo utiliza ¿realmente te sirve para corregir una sobremordida horizontal aumentada? Estás cambiando el torque porque el ángulo de ese diente está mal. O sea, ¿cuál es la utilidad que tú quieres con esa cadena? Retroinclinación. Sí, porque yo creo que solucionar una sobremordida con eso, pues no yo sería te decía, como... vas a retroinclinar con eso, lo que necesitas es espacio. Uh-huh. Si tú no tienes espacio, le puedes poner esa cadena con la carga que tú quieras y de todos modos no tienes un limitante, ya no tienes para dónde se vayan a mover esas coronas. Entonces tú estás aplicando una fuerza en ese punto de la corona y vas a tener un efecto. O sea, claro, la fuerza no se va a disipar porque no tengas espacio. La fuerza la vas a transmitir en algún lugar. Y si no era el movimiento que querías, tú querías que se moviera la corona para atrás, pues
no tienes para dónde se mueva. Entonces, ese efecto puede ser un efecto indeseable que muchas veces no has considerado y que te está pasando. Y esa corrección de la sobremordida horizontal se está dando por una excesiva retroinclinación o verticalización de un diente. Que en algún caso puede ser dientes muy proinclinados, donde lo primero que se quiera es ese efecto de retroinclinación, de llevar a esa raíz a una inclinación más acorde, hablando de que tenemos el espacio para hacerlo previo, porque si todos los dientes están proinclinados y no tenemos ni un diastema y no tenemos espacio posterior, pues no. Pero hablando de que tenemos hacia dónde mover esos dientes y unos dientes muy proinclinados, pudiese ser una biomecánica útil para sí, porque de alguna manera vas a seguir manteniendo cierta inclinación. Yo creo que ahorita se ha romantizado mucho esta idea de verticalizar dientes y todo el tiempo dicen, queremos verticalizarlos. Entonces, como bien decía el doctor Jonathan, pues fisiológicamente para tus desoclusiones necesitas que haya cierto justo torque en esos dientes. La mayor parte de las veces uno no quiere retroinclinar dientes. Esa es una realidad. Aun cuando tú quitas dientes, tú quieres moverlos en cuerpo. No quieres inclinar la corona hacia atrás. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes que están proinclinados tienen una base ósea que es muy pequeña y tú no puedes jugártela a estar retroinclinando el diente. Lo quieres mover en cuerpo y lo quieres llevar a su base ósea. Entonces, me parece que es un movimiento que no es tan deseable. Quizás en una mecánica donde estás siendo expansivo, que estás tratando de proinclinar, te sirve como un efecto de contención en cierta medida. Pero realmente tratar de llevarlos para retroinclinar, pues no sería el objeto. Ni siquiera cuando haces extracciones. El objetivo casi nunca es crear una sobre-retroinclinación. La mayor parte de las veces es una protrusión que quieres compensar llevándolo todo casi en cuerpo. Y ese juego que haces de la inclinación del incisivo normalmente no pasará de 5 grados. O sea, no vas más allá. Entonces, pues a lo mejor te funciona ahí, pero... Que si 20 no es mucho, imagínate 5. 20. 5, que 5 no es nada. 5 no es nada. No, pero yo creo que es muy cierto. O sea, siento que más bien esa cadena, estaba tratando de controlar el efecto de proclinación de tus brackets de autoligado, de estas mecánicas expansivas, más que usarla como, bueno, sí, lo que yo quiero es retroclinar como tal. O sea, tal vez esa no era en realidad la idea. La idea. Exacto. Doctora Daniela, doctora Daniela Storino, por favor, comuníquese con nosotros. ¿Qué era lo que quería hacer usted con esa cadena? Sí, es el llamado. Seguramente tenía un objetivo claro. La cuestión es si todos lo están usando sobre ese objetivo o no, porque no creo que esté totalmente equivocado. Sí, es decir, no hay mecánicas que estén equivocadas. O sea, las mecánicas son mecánicas. El punto es si tú lo estás aplicando de manera correcta para los objetivos que tú quieres conseguir en un caso. Por eso te digo, yo no la uso, pero yo no la condeno. O sea, simplemente yo tengo herramientas que para mí, en mis manos, funcionan mejor que poner una cadena que no me da control. Claro. O sea, yo prefiero tener control tridimensional y hacerlo con un arco que pueda yo controlar el movimiento, etcétera. A poner solamente una cadena y que solita vaya dándome. ¿Por qué? Porque primero no tienes manera de estar evaluando eso. No puedes estar evaluando porque la mayoría no va a estar tomando radiografías para ver si ya se pegó la cortical, si no, cuánto llevas de ángulo. O sea, no lo hace. Entonces, me parece que es un poquito más arriesgado, pero pues a lo mejor yo soy conservador en eso, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes viven la vida salvaje, viven la vida loca, pues para ustedes es muy sencillo hacerlo de esa manera. Para mí yo soy más cauteloso en eso, ¿no? Sí. Más chapadito a la antigua. Ok, muy bien. No, bueno, si le vamos a utilizar entonces los criterios mínimos sería un arco de acero, tener espacio y si no lo tenemos, crearlo. Stripping, lo que sea, ¿no? Crear el espacio. Y si lo vamos a utilizar sin espacio, tener en consideración que el efecto que vamos a tener no va a ser un movimiento de retroinclinación de la corona, si lo que andaban buscando era retroinclinar la corona, sino de que su raíz se va a ir hacia va a haber un cambio de angulación, va a verticalizarse, pero quizás a costa de la raíz. ¿No? ¿Dónde debemos de tener en cuenta dónde está la cortical, cuál es el espacio que tiene esa raíz para poder moverse hacia vestibular? A lo mejor por eso le decían cadena de torque, porque cambia el torque de ese diente, ¿no? Exactamente. Exacto. No es mal llamada.
Mal llamada. No es la mal llamada. No, yo entiendo que no es mal llamada, pero sí quería aclarar esa parte de el poco control que se tiene con el torque. O sea, que no le puedes dar solo torque a la corona. Obviamente ese torque también, o más bien esa fuerza de torque, pues también se va a transmitir a la raíz. Muy bien. Así es. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues yo creo que... ¿La utilizan o no la utilizan? Sí. Coméntenos, nos pueden escribir si la utilizan o no la utilizan, si realmente les gusta, si están de acuerdo con lo que dijimos también, exacto, claro, si están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, si están completamente en desacuerdo con Jonathan, con Jonathan en sus biomecánicas, donde él dobla largo. Sí, aquí con Jonathan, ustedes lo escriben aquí, estamos completamente en desacuerdo con Jonathan, doctoras, las amamos a ustedes. Y nosotros le contestamos lo que necesitemos contestar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, saben que nos pueden escribir ¿a dónde? www.ortodonticamente.com. Si se suscriben, acuérdense que van a poder tener acceso a un contenido más amplio. Un contenido más amplio, contacto con nosotros y hacer crecer esta comunidad de ortodoncistas donde todos tenemos formas diferentes de hacer las cosas y que es importante saber las bases y los principios de lo que está funcionando en nuestras biomecánicas. ¿Producción? Listo.